Gregorio Mendel es considerado como el padre de la genética, al igual de la genética moderna, ya que es el creador de los principios de la herencia. Sus investigaciones, si no fue hasta el siglo XIX, no fueron dichas correctas hasta que un grupo de científicos de manera independiente hicieron estudios sobre sus investigaciones y llegaron a la conclusión de que eran correctas. Muchas gracias. Gregor Johann Mendel nació el 20 de julio de 1822 en el antiguo Imperio Austríaco, en el poblado de Heisendorf. El nombre de nacimiento de Mendel en realidad fue Johann, pero en realidad se le cambió por Gregor cuando ingresó como fraile de la Orden de San Agustín en un momento posterior de su vida. Su familia vivía en la pobreza y fue uno de los diversos grupos familiares que habitaron en esta región hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Su padre había participado en las guerras de Napoleón y era un veterano en estos conflictos, pero en el momento que Mendel nació laboraba como un agricultor para un terrateniente y su madre era la hija de un jardinero. En realidad, los primeros años de Mendel fueron difíciles, dado en el contexto económico del cual vivía la familia, y la única opción de Mendel para recibir una educación de segundo grado era ingresando a un seminario. En 1843, Mendel entró al convento de agustinos ubicado en la ciudad de Brno, y como a Mendel le gustaba la enseñanza, en 1849 se hizo examinar para optar por dar clases en una escuela secundaria que estaba ubicada en la ciudad de Znojmo. Sin embargo, reprobó este examen, pero este no se rindió, y para poder obtener los requisitos necesarios para dedicarse a la enseñanza, en 1851 comenzó a recibir clases de química, botánica, historia, matemática y física en la Universidad de Viena. De esta universidad recibió un doctorado en ciencias y matemáticas, y en 1854 fue profesor de carácter suplente en la Real Escuela de Brno, así como en otras instituciones de carácter religioso. Tras épocas de enseñanza, fue enviado al convento de Brno. Aunque la ciencia de la genética, tal como la conocemos hoy, nació varias décadas después de la muerte de Mendel, sus estudios sobre la hibridación de las plantas sentaron el precedente más importante para entender cómo funcionan los genes, la herencia, los fenotipos, entre otros elementos. En estos días los científicos saben cómo heredas las características de tus padres. Pueden calcular las probabilidades de tener rasgos específicos o de contraer enfermedades genéticas, según la información que tienen de los padres y la historia familiar. Pero ¿cómo esto es posible? Para comprender cómo pasan los rasgos de un ser vivo a sus descendientes, necesitamos remontarnos al siglo XIX, donde un hombre llamado Mendel era un monje austriaco y biólogo. Le encantaba trabajar criando las plantas de guisantes que crecían en el jardín del monasterio. Descubrió los principios que rigen la herencia, y uno de los ejemplos más básicos es combinando una planta con semillas amarillas de raza pura con una planta de semillas verdes de raza pura, y solo obtuvo semillas amarillas. Llamó a la de color amarillo el dominante porque se expresa en todas las semillas nuevas. Luego dejó que las nuevas plantas híbridas de semillas amarillas se autofecundaran, y en esta segunda generación obtuvo tanto semillas amarillas como verdes, lo que significa que los rasgos verdes habían sido ocultados por el amarillo dominante. Llamó a este rasgo oculto. El rasgo recesivo de los resultados de Mendel infirió que cada rasgo depende de un par de factores, uno de los cuales provienen de la madre y otro del padre. Ahora sabemos que estos factores se llaman alelos y representan las diferentes variaciones de un gen dependiendo del tipo de alelo que se encuentre en cada semilla. Podemos tener lo que llamamos un guisante homocigótico, donde ambos alelos son idénticos, y lo que llamamos un guisante heterocigótico, donde los dos alelos son diferentes. Esta combinación de alelos se conoce como genotipo, y su resultado, al ser amarillo o verde, se llama fenotipo. Para visualizar claramente cómo se distribuyen los alelos entre sus descendientes, podemos usar un diagrama llamado cuadro de Punnett. Simplemente se colocan los diferentes alelos en ambos ejes y luego averiguan las posibles combinaciones.
Por ejemplo, escribamos el alelo amarillo dominante como una Y mayúscula y el verde recesivo como una Y minúscula. La mayúscula siempre va a ser dominante. Entonces, la única vez que obtenemos bebés verdes es si tienen dos Y minúsculas. Luego de eso, la primera generación en el homocigótico amarillo. Mamá guisante le dará a cada guisante bebé un alelo dominante amarillo y el guisante papá le dará un alelo recesivo verde. Entonces todos los niños guisantes serán heterocigóticos amarillos. Pero incluso los guisantes tienen muchas características. Por ejemplo, además de ser guisantes amarillos o verdes, pueden ser redondos o arrugados. Entonces podríamos tener todas estas combinaciones posibles. Guisantes redondos amarillos, redondos verdes, guisantes arrugados amarillos, guisantes y arvejas verdes arrugadas. Para calcular las proporciones por cada genotipo y fenotipo podemos utilizar el cuadro de Punnett. Por supuesto, esto lo haría un poco más complejo. Muchas cosas son más complicadas que los guisantes, como las personas. En estos días los científicos saben mucho más sobre genética y herencia, y hay muchas cosas y muchas otras formas en las que se heredan algunas características. Pero todo empezó con Mendel y sus guisantes. En el video de hoy voy a hablar sobre la relación entre los grupos sanguíneos y el coronavirus. Pero antes quiero repasar algunos conceptos básicos como qué es la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula a través de las capilares, arterias y venas de todos los vertebrados. La sangre está compuesta de plasma, glóbulos blancos y plaquetas. Existen varios tipos de sangre. Entre los principales está el grupo de sangre A, que viene teniendo el antígeno A, grupo de sangre B, que tiene el antígeno B, grupo de sangre AB, que contiene el antígeno A como el B, y el grupo de sangre O, que no contiene ningún antígeno. Es decir, que viene siendo el tipo de sangre más limpio. Debido a una investigación que se hizo en las ciudades norteamericanas, en Boston, Massachusetts y Nueva York, contrarrestando una investigación de China, Europa, se dice que no existe ninguna asociación específica con lo que es los grupos sanguíneos con el SARS-CoV-2 y la gravedad del COVID-19. Pero debido a una investigación en China, se dice que el grupo sanguíneo A se asoció con una mayor susceptibilidad a contraer el virus de SARS-CoV-2 que el grupo O, que es menos susceptible a infectarse del COVID-19.